Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, bienvenidos a una cuarta jornada del Seminario Internacional sobre Historia y Memoria de la Violencia en América Latina. Hoy es buenos días en América Latina, buenas tardes a los que están en Europa. Nos acompañará hoy como conferencista central el profesor Darío Villamizar Herrera. Como bien saben, las personas que participen podrán luego inscribirse para tener su certificación de que vinieron a esta conferencia, que como ustedes bien saben termina a mitad de noviembre. El profesor Darío Villamizar, a quien le damos la bienvenida, es analista político y escritor. Tiene estudios en ciencia política y resolución de conflictos en la Universidad del Valle y posgrado en acción sin daño y construcción de paz en la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en investigaciones sobre conflictos políticos armados y procesos de diálogo, negociación y paz. Ha publicado entre sus múltiples libros los siguientes: Insurgencia, Democracia y Dictadura, Ecuador 1990, Aquel 19 será, 1996, Un adiós a la guerra, 1997, Sueños de abril, 1998, Jaime Bateman, biografía de un revolucionario, que ha tenido 3 ediciones, Las guerrillas en Colombia, que es su último libro, que por cierto ya el otro año tendrá una segunda edición, Una historia desde los orígenes hasta los confines, de 2017, y justamente su conferencia de hoy se referirá a un trabajo que está realizando y está próximo a publicarse. Hizo parte del movimiento 19 de abril de M19 y fue fundador y directivo de la Corporación Medios para la Paz. Desde 2002 dirigió el capítulo Colombia de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDU. Entre 2005 y 2008 fue director del programa de atención complementaria a la población desmovilizada de la Alcaldía de Bogotá. De 2008 a 2015 trabajó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD como asesor en temas de reintegración de excombatientes, desplazamiento, paz y reconciliación. En esos años fue profesor en la Universidad de Javeriana y Central y en la especialización en resolución de conflictos. Actualmente coordina la investigación Memoria de Guerrillas en América Latina y el Caribe, es miembro de LASA, Latin American Studies Association, y de CLASO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Su conferencia, como todos bien saben, de hoy se titula Operación Colombia o el mito de Casa Verde. Bienvenido, profesor Villamizar, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, profesor Roberto, y muchas gracias a los organizadores de este primer seminario internacional Historia y Memoria de Violencias y Conflictos en América Latina. Muchas gracias a las personas que nos siguen aquí en el país y en otras partes. Sean todos y todas bienvenidos. Yo voy a hacer una presentación que, como ya se dijo y como ustedes pudieron observar, se llama la Operación Colombia o el mito de Casa Verde. Este es un tema muy referido, por supuesto, a Colombia en los años 80, comienzos de los 90, y muy referido específicamente a la guerrilla de las FARC, a unos hechos que ocurrieron el 9 de diciembre de 1990, cuando el gobierno nacional, el ejército, lanzó la Operación Colombia contra un punto donde esta guerrilla estaba asentada, un punto que durante varios años se conoció como Casa Verde. Casa Verde entonces era una agrupación, un espacio geográfico donde la guerrilla de las FARC se movía con cierta tranquilidad, se movía con cierta holgura, amparados o muy amparados por los acuerdos de paz que habían firmado unos años antes. Siguiente. Este espacio geográfico estaba ubicado muy en la parte central de Colombia, entre los departamentos, en el departamento del Meta, muy cerca de Bogotá realmente. Esto es un espacio que ellos, en el cual se ubicaron, pensando mucho en eso, pensando en términos tácticos y estratégicos, la cercanía a la capital del país, en una zona muy inaccesible. Esto es el cañón de un río. En la parte central de este círculo está el río Duda, y aquí en estos pequeños caseríos
habían distintos campamentos de la guerrilla de las FARC. Uno de esos, anterior por favor, uno de esos campamentos entonces era Casa Verde. Ustedes pueden ver aquí en esta fotografía que fue tomada en los años comienzos, tal vez 89, fue tomada por el Ejército Nacional. Ven una agrupación de casas. Esto era un campamento, digamos el campamento principal de las FARC en esos años, al cual le llamaban el Pueblito. Como pueden ver, pues es una agrupación de casas, construcciones en madera y techos de zinc, que conformó un pequeño pueblo, una pequeña población, donde vivían solamente guerrilleros. Esto estaba ubicado, ya les mostré, en el centro del departamento y del país, y aquí tenían el asentamiento, las casas de los principales jefes de la guerrilla de las FARC. En esta zona de aquí que les estoy mostrando con el cursor, estaba lo que ellos llamaban el Rincón de los Viejitos, y aquí estaba la casa de habitación del jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. En el pueblito estaban otras casas de otros comandantes, y estaban, por supuesto, construcciones un poco más grandes que servían como aulas. Esto tenía un sistema de acueducto también, que iba a verter sus aguas en esta pequeña cañada. Aquí había luz eléctrica, ellos tenían un sistema Pelton que les permitía contar algunas horas del día con luz. Y en este sitio se llamó Casa Verde porque una de las casas cercanas, no aquí precisamente, en otro campamento un poco más arriba, había una casa con techo verde fácilmente identificable por los helicópteros cuando se acercaban y cuando iban a esa región a tener conversaciones con los guerrilleros de las FARC. Siguiente y siguiente. Bien, les comentaba entonces, en el año de 1900, siguiente por favor, para ubicarnos en esta exposición sobre qué era Casa Verde inicialmente. Ellos desde 1983, al amparo de unos diálogos y negociaciones que se estaban adelantando con el gobierno de entonces, decidieron instalar su campamento central en esa región que les he mostrado y comentado. Ahí la cercanía con la capital, la cercanía con Bogotá, les permitía un contacto cercano y directo con delegados del gobierno nacional o con delegados de organizaciones políticas, de iglesia, en fin, que iban a conversar con ellos. No fue un sitio pactado, ¿no? Esto es digamos, una ubicación de hecho, ¿no? Que la habían ellos pensado y decidido unos meses antes. Ellos, anterior, por favor. Ellos unos meses antes habían realizado una de sus conferencias y decidieron ubicarse en algún territorio, en alguna región que les facilitara sus desplazamientos, ¿no? Ahora, es importante señalar que en esta región las FARC permanecieron y estaban ahí desde muchos años antes. En 1966, las FARC, o no las FARC, lo que en ese momento se llamaba el Bloque Guerrillero del Sur, realizaron su segunda conferencia. Y en esa segunda conferencia decidieron que a partir de hoy vamos a llamarnos FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este fue, digamos, el parteaguas, el origen más inmediato de las FARC, pero este grupo el Bloque Guerrillero del Sur venía actuando desde muchos años antes como una autodefensa, ¿no? Si nos atacan, atacamos. Pero a partir del 66, cuando se constituyen como FARC, empiezan a operar como una guerrilla, ¿no? Es una guerrilla que a partir del 66 va a tener un desarrollo lento, un desarrollo vegetativo, lo llamó en algún momento un sociólogo, ¿no? Y va a ser solamente hasta la séptima conferencia, realizada en mayo de 1982, cuando las FARC dan un salto adelante. El primer elemento para ese salto adelante es que al nombre de FARC le agregan las siglas EP, Ejército del Pueblo. Y esto tiene una
alta significación porque estaban ya marcando la proyección que tendrían o la proyección que querían ellos, como constituirse como un ejército del pueblo que realmente avanzara hacia la toma del poder. Salir de un poco de ese estado de anquilosamiento vegetativo, repito, que habían dicho, que habían tenido durante algunos años, más de una década, para convertirse realmente en una alternativa de poder. En esa misma conferencia, séptima conferencia, las FARC establecieron un plan estratégico para la toma del poder. Esto es muy importante porque ahí realmente planifican lo que ellos van a hacer a 2 años, a 4 años, a 6 años, cómo van a crecer en número de combatientes, cómo van a crecer en número de frentes. Hasta ese momento, las FARC, o para ese momento, ellos tenían aproximadamente 1.840 combatientes distribuidos en 16 frentes. Más adelante vamos a mirar un gráfico donde podremos ver el desarrollo que tiene esta guerrilla en los años siguientes. Y establecen también en esa séptima conferencia de 1982 lo que ellos llamaron el nuevo modo de operar. Sí, efectivamente era salir de esa etapa, repito nuevamente la palabra, vegetativa, para dar un salto adelante, salir un poco de esperar a ver a quién emboscaban para ir a la ofensiva, ¿no? Esa era una medida muy importante que les va a significar a partir de entonces unos desarrollos. Pero viene una situación que es también de resaltar, y es el gobierno de Belisario Betancur, que toma posesión el 7 de agosto de 1982. Un presidente conservador, reformista, que una de sus primeras medidas en noviembre siguiente es sancionar la ley de amnistía que permite la libertad de los presos políticos y constituir o darle continuidad a una comisión de paz. Esta comisión de paz, a partir del año 83, inicia unos acercamientos con los distintos grupos guerrilleros. Básicamente, para ese momento, 83, existían las FARC, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, el EPL, Ejército Popular de Liberación, y el M-19, Movimiento 19 de Abril. Los acercamientos de la Comisión de Paz con los distintos grupos guerrilleros, en el caso de las FARC, llevaron a un acuerdo que se firmó el 28 de marzo de 1984. Este fue un acuerdo de cese al fuego y tregua que pues fue el primer acuerdo que se firmó en Colombia entre una organización guerrillera y un gobierno, ¿no? Y este gobierno también, aparte del cese al fuego, de la tregua, de la suspensión del secuestro, etcétera, etcétera, el acuerdo también estipuló que en el plazo de 1 año las FARC tendrían la posibilidad de dotarse de un instrumento político, es decir, de crear una organización, un partido político. En la misma época, en 1984, la Comisión de Paz, ya les decía, tenía sus encuentros con otras organizaciones guerrilleras y se llegó a un acuerdo en agosto del 84 con el M-19 y con el EPL, un acuerdo de cese al fuego, tregua y diálogo nacional, un acuerdo bastante importante también. Y en el periodo ocurre también el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros, es decir, es un periodo donde hay un auge del movimiento guerrillero, ¿no? Pero también un auge de las negociaciones políticas entre guerrillas y gobierno. Surgen entonces nuevas guerrillas, el movimiento armado Quintín-Lame, que era una organización indigenista, combatientes indígenas, surge el Frente Ricardo Franco, que era un pequeño grupo de escisión de las FARC, muy cuestionado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, es decir, ese horizonte del movimiento guerrillero se amplía hasta conformar más o menos en la época unas 8 organizaciones en armas que operaban en distintas partes del país. Digamos, la presencia de esta cantidad de grupos, ¿no? Los debates que se suscitan en torno a si negociar o no negociar, o si profundizar o no la confrontación, llevan también a un debate importante que se venía gestando de mucho tiempo atrás, era la necesidad de la unidad guerrillera, ¿no? Y se conforma en 1985 la Coordinadora Nacional Guerrillera. Esta Coordinadora Nacional Guerrillera abarcaba a todo el espectro guerrillero de la época, menos a las FARC,
que no estaban de acuerdo con la presencia de un grupo ahí. De manera que la Coordinadora Nacional Guerrillera fue, digamos, un paraguas que cobijó durante un par de años nomás a estas guerrillas. Luego, en 1987, se va a conformar una coordinadora mucho más grande con la presencia de las FARC, que se llamó Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y que estuvo vigente más o menos hasta el año de 1993, 94, pero ya no con todas esas organizaciones, ¿no? Este es un poco el panorama que nos encontramos hasta el gobierno del presidente Belisario Betancur entre 1982 y 1986. Entonces, repito, la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo en marzo 28 de 1984, siguiente, acuerdo que precisamente se firmó en esta región de Casa Verde. Ya les contaba, en 1983, al amparo de los diálogos, ellos montaron ahí sus campamentos. Fue una región donde más o menos se movían unos 1.000 guerrilleros promedio, entraban y salían, pero no tenían, digamos, ningún tipo de conflicto por eso. Las FARC estaban desde marzo de 1984, estaban en tregua. Allí mismo, en Casa Verde, se firmó el acuerdo de la Uribe, ese fue el nombre que se le dio al acuerdo firmado, el acuerdo que estableció entonces el cese de fuego y el cese de los demás operativos militares a partir del 28 de mayo de ese año. Las FARC en su acuerdo condenaban y desautorizaban el secuestro, la extorsión, el terrorismo, y se conformó una comisión de verificación bastante amplia, bastante grande, y ya les comentaba también, tenían un periodo de un año, periodo de prueba, para que ellos, las FARC, pudieran organizarse política, económica y socialmente según su libre decisión. Esto condujo entonces, un año después, a la conformación del movimiento o partido político Unión Patriótica. La Unión Patriótica entonces es producto del acuerdo de la Uribe, producto de los acuerdos firmados en marzo de 1984. Lo que pasa es que la Unión Patriótica, si bien es cierto que tuvo un impulso inicial por parte de las FARC, después se convirtió en una organización mucho más amplia, donde entraron liberales, conservadores, donde entraron gentes provenientes de distintos partidos políticos, pero es también fundamental señalar que 2 días después del lanzamiento de la Unión Patriótica, en 1985, comenzaron contra esta agrupación política los primeros asesinatos, ¿no? Hasta convertirse eso en un genocidio político, como ha sido calificado, ¿no? Más de o cerca de 6.000 dirigentes, 6.000 integrantes de las FARC, que incluyó a 2 candidatos a la presidencia de la República, que incluyó a senadores, a representantes a la Cámara, concejales, alcaldes, fueron asesinados entre 1985 y comienzos de los años 90 en una verdadera cacería de sus integrantes. Siguiente, por favor. Esos acuerdos que se firmaron entonces en el año de 1984, repito, por un lado con las FARC y por otro lado con el EPL y el M-19, tuvieron muchas dificultades. Ese movimiento guerrillero, que estaba en proceso de crecimiento, aproximadamente 3/4 partes estaba ya en tregua al finalizar 1984. Quedaban por fuera algunos grupos pequeños de estos nacientes, y digamos uno de los más grandes que nunca durante este periodo se acogió a unas negociaciones o a unos diálogos, fue el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Entonces, una 1/4 parte del movimiento guerrillero no hizo parte de esos acuerdos en 1984. Dificultades de los acuerdos, entonces, desde distintos sectores se exigía que esos acuerdos tenían que ir mucho más allá, que tenía que exigírsele al movimiento guerrillero en tregua el desarme. Eso no se pactó nunca, ¿no? Eran, repito, acuerdos de cese al fuego, es decir, cada uno se retiraba, las fuerzas guerrilleras
se ubicaron en unos sitios del país. Ya dijimos, las FARC estaban en Casa Verde, el M-19 y el EPL cada uno en otras regiones. No había combates, pero no era un requisito la entrega o la dejación de las armas. Sin embargo, desde distintos sectores, especialmente partidos políticos, liberal y conservador, desde algunos medios de comunicación, se pedía el desarme de la guerrilla y también se empezaron a presentar hostigamientos por parte de las fuerzas militares a los campamentos de estas guerrillas en tregua. El segundo aspecto, como una gran dificultad de esos acuerdos firmados en el 84, estaba que los mecanismos que se pactaran, bien fueran comisiones de diálogo, comisiones de verificación, comisiones, en fin, compuestas de manera amplia por ciudadanos, por partidos políticos, etcétera, se volvieron muy lentas, no comenzaron a funcionar a tiempo, pero los problemas sí se presentaron rápidamente. Hubo hostigamiento, repito, hubo ataques a campamentos guerrilleros y no existían comisiones de verificación en ese momento. Y las comisiones de diálogo también tenían serias limitaciones. Entonces empezó desde las primeras semanas de la firma de estos acuerdos a reinar escepticismo y desgano en los órganos gubernamentales y también desconfianzas en los círculos guerrilleros. Yo siempre he manifestado y he expresado y he dicho que esto fue un cuarto de hora. Ese periodo de tregua fue un cuarto de hora para las guerrillas, reorganizarse, rearmarse, reentrenar combatientes, vincular a nuevos combatientes, y para el ejército y las fuerzas militares hacer todo un proceso de identificación, inteligencia, infiltración en esas organizaciones armadas. Es decir, cada uno se dio este espacio de tregua, lo hubo efectivamente, pero le sirvió a cada uno para un nuevo momento de guerra, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Como esto obedecía a un proceso político, es decir, el objetivo de una tregua, el objetivo de una negociación es que esa guerrilla se transforme en un partido político y pueda ejercer su política como cualquier otro partido en la legalidad. Las guerrillas designaron algunos delegados, unos hombres y mujeres públicos de sus filas para que hicieran esas labores políticas en las ciudades. Pues fueron hostigados permanentemente. Hay dos casos que son muy sonados de lo que ocurría en ese momento y fue, por ejemplo, bueno, está el de la Unión Patriótica, pero hay otros dos. Uno fue contra negociadores del M-19 que en algún momento, en mayo de 1985, estaban en un sitio público, en una cafetería, y fueron atacados con una granada. Ahí estaba Antonio Navarro, que va a ser uno de los comandantes del M-19. Y hay otro hecho muy notorio que ocurrió al finalizar el año 85 en esos hostigamientos, que fue el asesinato de Oscar William Calvo, dirigente del EPL, hombre público del EPL, guerrilla que estaba en tregua, repito, ¿no?, que fue asesinado en Bogotá. Estos hechos realmente empezaron a resquebrajar la paz, ¿no? Hubo ataques a los campamentos, repito, en el año de 1984, comienzo del 85, una arremetida contra el M-19 en un campamento que estaba en tregua, y finalmente esto fue deteriorando los acuerdos y hubo una ruptura en el año de 1985, tanto con el M-19 como con el EPL. Con las FARC siguió el acuerdo. Las FARC entonces mantenían su fuerza, una fuerza importante en la zona de Casa Verde, hasta allá, repito, cuando habían inconvenientes, iba el gobierno, conversaban con ellos, etc. Pero hay un hecho que se presenta en junio de 1987 en una región un poco más abajo de donde estaba Casa Verde, una región del departamento del Caquetá, más al sur del país, ¿no? Y ahí hay una emboscada que hacen las FARC en ese año de junio de 1987, atacan a un grupo del batallón Cisneros, dejando una cantidad
importante de muertos en las filas del ejército. Creo que fueron 26 muertos. Ya para este momento estaba en el gobierno el liberal Virgilio Barco. Virgilio Barco llega con un programa que lo denominó rápidamente de mano tendida y pulso firme frente a las guerrillas, ¿no? Virgilio Barco entonces es un candidato, un presidente también, digamos, reformista, ¿no? Y frente a este ataque que hubo por parte de las FARC, decidió que la tregua no tenía vigencia, se rompía en aquellos territorios donde se presentaban esos ataques. Para mí esta ha sido y fue una virtual ruptura de la tregua, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo, mantenían la guerrilla de las FARC sus campamentos y su mando central, su estado mayor, lo mantenían reunido y estaban concentrados en la zona de Casa Verde. El gobierno de Barco inicia acercamientos también con otros grupos guerrilleros, se mantiene la tregua con las FARC, pero va a conversar nuevamente va a iniciar nuevamente diálogos con otras guerrillas, con el ELN, perdón, con el M-19, con el EPL, con el Quintil-Lame, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. En 1989, frente a las dificultades que se estaban presentando con el movimiento guerrillero, frente a esa tácita ruptura de los acuerdos con las FARC, frente a la ya no existencia de acuerdos con el M-19 y con el EPL, y en medio de un crecimiento del movimiento guerrillero, ya habíamos dicho que 2 años antes se había conformado la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. 1989 entonces es un año donde las fuerzas militares también comienzan a cambiar sus modos y sus formas de operación. En primer lugar, hay un proceso de reentrenamiento entre 1989 y 1990. Aproximadamente 85.000 soldados fueron reentrenados entre finales de los 89, segundo semestre y primer semestre de 1990, aproximadamente 3.500 oficiales y 9.200 suboficiales también fueron reentrenados. En ese momento, y para ubicarnos un poco en la zona de Casa Verde, que era jurisdicción de la 7ª Brigada del Ejército, estaba como comandante de esa brigada el brigadier general Luis Humberto Correa. Ahí se presenta precisamente en estos años finales del 89 y comienzos del año 90, se presentan 2 emboscadas a patrullas del Batallón de Infantería Aerotransportado número 20. Esos 2 ataques que dejaron un número significativo de soldados muertos, le sirven al ejército para hacer una reflexión, la evaluación que hacen de esas 2 emboscadas por parte de las FARC. Ellos se dan cuenta de una gran cantidad de errores que se estaban cometiendo, tanto en el desplazamiento de los soldados en la región, como en los alistamientos previos a cualquier desplazamiento, como en el tipo de armamentos que se portaban, que se llevaban, como en el transporte que se utilizaba. Y eso, digamos, la guerrilla que tenía ojos en muchas partes, entonces todo esto lo analizaba y les facilitaba las emboscadas. El ejército entonces aprende de esas 2 emboscadas, analiza profundamente qué es lo que pasa. Repito, ha habido ya un proceso, o están en un proceso de reentrenamiento, y hay, además de eso, una presión desde distintos sectores sociales, desde distintos sectores, desde gremios, desde medios de comunicación, para que se termine lo que ellos llamaban ese enclave de Casa Verde, para que se termine ese espacio donde el Estado colombiano no ejercía soberanía. Y la única forma de terminarlo pues era militarmente, ¿no? Eso es entonces lo que ahora vamos a analizar o vamos a mirar como lo que fue la Operación Colombia.
Resulta entonces que, claro, las FARC también sabían que cada movimiento que hacían, cada operación que hacían, cada emboscada, cada ataque que efectuaban, ponía en alerta a los organismos del Estado, a los organismos, a las fuerzas militares, ¿no? Y las FARC también estaban adoptando medidas especiales de seguridad, sobre todo allá en Casa Verde, que era donde se temía que podía haber en cualquier momento se podía presentar un ataque por parte de la fuerza pública. Entonces ahí en Casa Verde, en esa zona donde les mostré del pueblito y más adelante en otros campamentos que tenían, las FARC fueron construyendo trincheras, elemento, digamos, básico para la defensa de una posición militar. Construyeron túneles, túneles de arrastre, en fin, todo un sofisticado sistema que les permitía a ellos mantenerse en la posición y poder responder. También emplazaron ametralladoras .50 por si había ataque militar aéreo. En fin, estaban preparados, tenían sus planes de defensa, de contraataque y también de repliegue, ¿no? Es decir, los túneles precisamente construidos eran y facilitaban, debían facilitar el repliegue. Sin embargo, las formas, todo eso estaba ocurriendo, digamos, debajo de la mesa, ¿no? Pero las formas que mantenían el gobierno y las FARC eran de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de diálogos nuevamente. En octubre de 1990, el gobierno autorizó una comisión exploratoria de personalidades políticas para que constataran si había voluntad en las FARC para volver a sentarse a negociar, ¿no? Y aquí es muy importante, hago un corte y me devuelvo unos meses atrás, porque es muy importante lo que estaba sucediendo en este año de 1990. 1990, digamos, arranca políticamente con un hecho que fue la desmovilización del M-19, el 9 de marzo de 1990. El M-19, a partir de ese momento, hizo dejación de sus armas, desmovilizó sus estructuras militares y se transformó en un partido político, que participó 2 días después, el 11 de marzo de 1990, en unas elecciones seccionales, aquí las llamábamos de mitaca, ¿no? Mitad del periodo, pero elecciones para alcaldes, elecciones para congresistas, concejales, y había un fuerte movimiento estudiantil y social por una reforma a la Constitución colombiana. Hasta ese momento teníamos los colombianos una Constitución que tenía ya 109 años de vigencia, 104 años de vigencia. Había sido elaborada y aprobada en 1886. Era una Constitución totalmente caduca. Entonces hay un movimiento por la reforma o por una nueva Constitución, por una Asamblea Nacional Constituyente, y muchos colombianos se expresaron ese 11 de marzo de 1990 en las elecciones a favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Todavía esto no era una convocatoria formal, pero fue muy importante esa voz, digamos, esa voz de miles de colombianos por las reformas. Y el gobierno estaba de acuerdo con eso también, el gobierno de Virgilio Barco. Entonces, eso, digamos, le da la importancia a este año de 1990. Cambiar la constitución política de Colombia, creo yo, era el acto más importante, más revolucionario del siglo XX. Estábamos saliendo de una constitución, repito, de 104 años de vigencia. Hay unas elecciones para presidente de la República el 29 de mayo de 1990, donde es elegido como presidente César Gaviria Trujillo, liberal, y se había autorizado ya para ese momento que se hiciera una convocatoria, un pronunciamiento formal de los colombianos por un sí o un no para una Asamblea Nacional Constituyente. El sí fue mayoritario. El sí fue mayoritario. Cerca del 90% de los electores dijeron sí, convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente soberana, ¿no? Y eso entonces llevó a pactos políticos y se acordó, ojo con esto, importantísimo, se acordó que para el 9 de diciembre de 1990 habría nuevas elecciones
para elegir, valga la redundancia, a los 70 colombianos que integrarían esa Asamblea Nacional Constituyente. 9 de diciembre de 1990 estábamos citados a las urnas. Entonces, se buscaba el mayor consenso político y social en Colombia, ¿no? Es decir, una constituyente y una nueva constitución, como ha sido definida en el mundo entero, es un pacto político, es un elemento de unidad, en este caso de los colombianos. Y por eso algunos personalidades estaban buscando la participación de las FARC y de la guerrilla, de los otros grupos guerrilleros que no estaban en acuerdos que no se estaban dialogando con el gobierno, estaban buscando que participaran. Entonces, esta comisión exploratoria que se crea en octubre de 1990 se reúne con los integrantes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y constatan, ¿no?, que hay voluntad para participar. En el comunicado que emite esa comisión exploradora el 21 de octubre de 1990 decía con claridad: estima la coordinadora guerrillera que es fundamental su participación en la Asamblea Nacional Constituyente a través de sus propios jefes y delegados, ¿no? Es decir, hasta ese momento, yo creo que hubo una gran euforia, ¿no? Porque finalmente esa Asamblea Nacional Constituyente sería representativa de todos los sectores de los colombianos. Sin embargo, ya venía en marcha una serie de operaciones militares para atacar el campamento de Casa Verde, ¿no? El primer elemento que indica que el ataque iba para allá es la Operación Centauro, que fue el ataque a lo que las FARC llamaban el Estado Mayor del Bloque Oriental, ¿no? Ese Estado Mayor del Bloque Oriental funcionaba ahí muy cerca de Casa Verde, muy cerca de donde vimos ese círculo, ese óvalo. Ahí estaba el Estado Mayor del Bloque Oriental, que era, si no el más importante, por lo menos uno de los más importantes bloques de la guerrilla de las FARC. Y entonces hay un ataque que se desata el 6 de noviembre de 1990, dura más o menos 2 semanas, con resultados no muy fuertes. Los guerrilleros sí efectivamente fueron de esa región. Este fue hasta entonces el ataque militar más fuerte desde lo que había sucedido en el año de 1964, el ataque a Marquetalia, cuando esa guerrilla eran 40 campesinos armados, así de sencillo, ¿no? Y así de complejo también. Para ese momento, el presidente Gaviria había señalado y había dicho que este tipo de ataques no necesitaban autorización del gobierno central, que la presencia de la autoridad tenía que consolidarse en todos los rincones del territorio nacional, ¿no? De manera que estos hechos a las FARC lo pusieron mucho más alerta, y muy seguramente la Operación Centauro, este ataque al Estado Mayor del Bloque Oriental, fue una operación que le servía al ejército para mirar las reacciones de las FARC. Y hay otro hecho que sucede el 12 de noviembre, que fue una emboscada de las FARC a una patrulla de la policía donde iban unos niños que son utilizados, los visten de policías y los utilizan para campañas cívico-militares. Ocurrió ese hecho desgraciado, las FARC asesinaron en ese emboscada a 6 niños. De manera que esto, digamos, fue uno de los elementos que fue o que colmó el vaso de agua. Siguiente, por favor. Entonces empieza o estaba ya en curso el desarrollo o el diseño de la Operación Colombia, el ataque a Casa Verde, el campamento central, el campamento importante de esa guerrilla que todavía se mantenía ahí y que estaba pendiente si entraba o no a la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos proponían entrar con un grupo de 20 cupos, que les dieran 20 cupos, aparte de los 70 que se iban a elegir, para poder hacer, digamos, una asamblea representativa, ¿no? El plan de ataque, el plan de la Operación Colombia estaba en marcha ya, y fue de alguna manera un poco
simulado en lo que se llama el plan de democracia, que era la movilización que generalmente se hace cuando hay elecciones. Repito, los colombianos estábamos convocados para el 9 de diciembre de 1990 a las urnas, y entonces el ejército empezó a mover tropas camufladamente, simuladamente, a manera de todas las movilizaciones que se hacían para proteger los sitios donde se iba a elegir, donde iban a acudir los votantes, ¿no? La orden de operaciones para la Operación Colombia se había ya establecido el 26 de noviembre, es decir, casi 2 semanas antes del ataque, y el objetivo en la orden de operaciones era muy claro, era efectuar asaltos helicoportados con apoyo de fuego de ablandamiento y aerotáctico a partir del día X y a una hora X sobre unos objetivos ahí en esos campamentos, comillas, para destruir instalaciones y capturar o dar de baja a elementos de las FARC. Eso estaba claro. Las FARC sabían de ese ataque, las FARC estaban preparados, como ya les contaba, pero no tenían certeza del día ni de la hora, entonces, digamos, estaban en alistamiento de primer grado, ¿no? Y resulta que sí, el día D fue el mismo 9 de diciembre de 1990, el mismo día en que se iba a celebrar o que se celebró un hecho político de democracia, ¿no? Es decir, ahí hay la gran contradicción de todo esto, ¿no? Es decir, cómo hubo una afrenta a la democracia con un ataque militar, con todos los argumentos que el gobierno y el Estado colombiano puedan o han podido esgrimir en ese momento, y después argumentos de soberanía, argumentos de protección, en fin, todo lo que se quiera, pero el hecho simbólico del 9 de diciembre, digamos, fue golpeado, ¿no? Ese día, entonces, a las 7:30 de la mañana, se lanzó un ataque muy grande que comprometió a aproximadamente 7.000 efectivos del ejército y de la Fuerza Aérea, a aproximadamente 39 o 40 aeronaves entre aviones y helicópteros que a esa hora comenzaron el ataque y el bombardeo a la región. Hubo muertos, sí, y el ataque duró en el tiempo aproximadamente un mes con respuesta a los guerrilleros. El grueso de los guerrilleros se replegaron más hacia el sur, ¿no? En digamos, un repliegue escalonado, no fue inmediato, ¿no? Hubo combates, permanentemente hubo combates. Hubo el primer día, el 9 de diciembre, un helicóptero se estrelló después de haber sido averiado y murieron sus 4 tripulantes, y hubo 9 helicópteros más averiados. Las FARC ese primer día siguiente. Este es el estado, esto no se puede ampliar mucho, pero recuerden la primera foto que vimos a color. Este era el Rincón de los Viejitos, que está aquí totalmente destruido. Se pueden ver cráteres de las bombas, se puede ver parte de la construcción del pueblito destruida ya después de los primeros bombardeos. Este es como una aerofotografía del primer día. Entonces, siguiente. Ya creo que nos está cogiendo el tiempo, vamos bien. Para ese momento, tanto el presidente de la República, César Gaviria, como el consejero Rafael Pardo, consejero de la Seguridad Nacional, habían dicho que esto fue una decisión militar, ¿no? Eso algunos consideraron o consideramos que fue una lavada de manos, ¿no? Que aquí hubo una decisión política, y una decisión política desde el más alto, desde el alto gobierno, desde la presidencia de la República, ¿no? Yo consulté con algunos generales del ejército sobre qué tanta autonomía de decisión militar podría tener un altísimo mando, así fuera un ministro de defensa, para hacer una operación de estas, y ninguno reconoció, ninguno dijo, o todos dijeron, no, eso no se puede hacer si no se consulta con el máximo, con la presidencia de la República. Nadie se da la pela para lanzarse a una operación de ese calado, ¿no? Ese día, ¿no? Contra esa organización guerrillera, ¿no? De manera que
La conclusión más inmediata es que, por supuesto, hubo una autorización de la Presidencia de la República. Y eso mismo lo dijeron los gringos, ¿no? Yo encontré un cable de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos del 31 de enero de 1991, o sea, escasos 2 meses después, donde decía: el presidente de Colombia aprobó, tanto general como específicamente, las operaciones contra el Estado Mayor del Bloque Oriental, EMBO, y Casa Verde. Ese cable está. Una consecuencia de esto es que las FARC en muy pocas semanas hicieron una arremetida que iba a mostrar cómo iba a ser su modo de operar, ¿no? Y aquí nos volvemos a la séptima conferencia de 1982. Las FARC aquí como que se sueltan las manos, ¿no? Ya no están acampamentadas como estaban en Casa Verde. El mando se dispersa, el mando asume control sobre cada uno de los frentes, ¿no? Y empiezan a aplicar ahí sí el plan estratégico que habían diseñado en 1982, que había tenido sus variaciones, sus actualizaciones. Empiezan a aplicar ese nuevo modo de operar. Ya no vamos a emboscarnos, a esperar a que vengan, vamos a la ofensiva, ¿no? Y en esa contraofensiva, 2 meses después, 1 mes después del ataque a Casa Verde, hicieron un ataque a un puesto de comunicación del batallón de infantería número 21, ubicado en un cerro, en una serranía específica, digamos que relativamente cerca de donde era Casa Verde. Fue un ataque con un grupo muy grande, aproximadamente comprometieron 300 combatientes que se coparon esas instalaciones militares, capturaron, secuestraron soldados, dice desaparecidos en el informe del ejército, desaparecidos propias tropas, 18, entonces se llevaron secuestrados o retenidos a 18 soldados que después a las semanas siguientes los devolvieron. Hubo muertos de lado y lado, las FARC tuvieron un número grande de muertos, reconocieron 28 muertos y 44 heridas, pero este ataque al Cerro Girasol es, digamos, la forma, está mostrando cómo iban a actuar hacia adelante. Las grandes operaciones militares de las FARC de los años siguientes, ataque al Cerro de Patascoy, la misma toma de Mitú donde participaron 3.000 guerrilleros, ¿no? Todos esos, digamos, fueron procesos de escalonamiento, escalamiento de la guerra, ¿no? Ellos, tal vez ustedes recuerdan fotografías o han visto fotografías de las formaciones de la guerrilla en esos años, ya hacia el año 2000, donde eran centenares de guerrilleros perfectamente uniformados y armados, perfectamente como estructuras de ejército, que es lo que ellos se plantearon ser en esa conferencia, en esa séptima conferencia de 1982, ¿no? Entonces, las FARC empiezan, de acuerdo a lo que querían y a lo que habían diseñado del nuevo modo para operar, a actuar con una lógica de guerra y con una lógica de búsqueda de la toma del poder, ¿no? Después de esto, después de ese ataque, el gobierno se da cuenta y hay presiones para acercarse nuevamente a hablar, a dialogar, a conversar y a negociar con las guerrillas. Y se abre un proceso de negociaciones en 1991 que se conoció como el proceso de Caracas y Tlaxcala, porque se hicieron reuniones en Caracas en el mes de junio de 1991, es decir, 7 meses después del ataque a Casa Verde, y posteriormente reuniones en Tlaxcala, México, en 1992, es decir, había como un nuevo momento para la negociación política, pero de esto finalmente no quedó nada. Las FARC iniciaron un proceso muy grande de crecimiento, como vamos a verlo en la siguiente gráfica, creo. Siguiente. Aquí arrancaron en 1964 y culminaron, se desmovilizaron las FARC en el año 2016. Aquí a esta altura de 1800, este punto es el de la séptima conferencia del año de 1982. Repito, tenían 1860 combatientes y por eso
les comentaba que habían tenido un crecimiento lento, un crecimiento vegetativo, ¿no? Ya para el ataque a Casa Verde, en el año de 1990, eran aproximadamente 6.778 combatientes. Estos son cifras del Ejército Nacional, ¿no? Y a partir de ahí se presenta, entre 1990 y el año 2002, se presenta un crecimiento vertiginoso. Van a pasar a ser cerca de 20.800 combatientes en el año 2002, cuando se rompe otro espacio de negociación, que fue el espacio de San Vicente del Caguán, las negociaciones en el Caguán, un espacio que se rompió también en el gobierno del presidente el presidente Andrés Pastrana, ¿no? Y aquí, entre el año 2000 y 2002 y 2016, se ve el proceso de decrecimiento que registran. Claro, esto coincide con todo el periodo de aplicación del Plan Colombia, la aplicación de recursos y la asesoría que no solamente Estados Unidos, sino otros países van a darle a las fuerzas militares, al gobierno colombiano, al Estado colombiano, en los años siguientes. Y aquí viene un periodo ya, digamos, de negociaciones, acercamientos, que es el periodo final, el periodo que va a concluir con la firma del acuerdo final en el año 2016 y la desmovilización de aproximadamente 7.000 combatientes de la guerrilla de las FARC. Esto sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Darío, por su muy detallada exposición que nos deja luces sobre un fenómeno poco conocido. Hay, como bien dice el título, un mito de los detalles particulares. A propósito, tenemos varias preguntas sobre el tema. La primera, de Melody Martínez, pregunta: ¿cuáles son o han sido las tendencias políticas de estos grupos guerrilleros, específicamente las de la FARC? Y ella misma también, ¿qué ha permitido a la FARC sobrevivir política, social y hasta económicamente durante todos estos años? Bueno, primero que todo, ya la guerrilla de las FARC como tal no existe. Se desmovilizaron, repito, en el año 2016. Aquí hubo grupos guerrilleros de muy distintas tendencias políticas e ideológicas, desde maoístas convencidos, como fue el Ejército Popular de Liberación en sus comienzos, ¿no?, hasta grupos guevaristas como el ELN, que todavía subsiste y persiste, ¿no?, grupos nacionalistas como el M-19, y las FARC fueron de una tendencia clara y abiertamente comunista. Eso, digamos, para limitarnos a los 4 o 5 grupos más grandes, mayoritarios, ¿no?, que permitió a las FARC sobrevivir durante todo el tiempo. Ellos estuvieron activos aproximadamente 52 años, es decir, desde ese 1964, cuando se produce el ataque a Marquetalia, hasta el año 2016 transcurrieron 52 años, y las FARC sobrevivieron básicamente del secuestro, de la extorsión, de unas economías, acercamiento a economías ilegales, como el tema del tráfico, participación en distintas cadenas relacionadas con el tráfico de cocaína, ¿no? En fin, esto, digamos, las economías ilegales, las extorsiones a empresas multinacionales fueron, digamos, los componentes centrales de lo que ellos llamaban su economía de guerra. Hay otra pregunta a propósito de Casa Verde. Pregunta Delia González: ¿Casa Verde fue masacrado por el incumplimiento de la tregua? Y otra pregunta de un tema un tanto distinto, de Manuel: ¿qué implicaciones tuvo la Operación Colombia sobre el proceso constituyente que venía activándose en el país? Bueno, Casa Verde el ataque a Casa Verde, en parte sí, es una decisión que se toma por los incumplimientos de la tregua. En segundo lugar, hay una hipótesis que yo me pliego a ella,
y tiene que ver con que al momento de irse a realizar estas elecciones para la constituyente, hubo encuestas, ¿no? Y esas encuestas le daban una clara votación importante a lo que se llamaba la ADM19, Alianza Democrática M19. Es decir, encuestas que decían de los 70 ellos pueden sacar 23, 24. Si a esto se le suman otros electos, otros candidatos de izquierda, pueden sumar 26, 27, pero si, como se había acordado con otros grupos que se desmovilizaran, si se desmoviliza el EPL van a tener 2 cupos, si se desmovilizan los indígenas van a tener otros 2 cupos, es decir, ahí pueden sumar unos 30, y si hay una desmovilización, una participación de las FARC, pueden tranquilamente un sector, digamos, independiente, alternativo, podrían hacer fácilmente una mayoría. Al parecer, esa es una hipótesis que se dice desde la presidencia, también se consideró, y sería una de las razones para no permitir la participación de las FARC en este proceso democrático. Hay 2 preguntas más. Marco Forero pregunta, ¿por qué se da el crecimiento exponencial de la FARC-EP y qué métodos de reclutamiento emplearon? Bueno, ese crecimiento obedece a una decisión de ellos de irse a fondo en la guerra, ¿no? Tenían recursos económicos, tenían posibilidades de comprar armamentos, de reclutar gente, ¿no? El reclutamiento, entonces, digamos, siempre fue voluntario, ¿no? Voluntario en algunos momentos. Aquí se ha hablado de que se reclutaron menores y eso no es nada voluntario para nada. Así el menor quisiera irse, en el derecho internacional humanitario no se contempla la voluntariedad en el caso de la participación de un menor en un grupo armado ilegal. Pero ese crecimiento se da en un momento donde hay también una inconformidad, alguna manera de expresar esa inconformidad era la participación en las guerrillas, ¿no? También recordemos que es un momento o son tiempos del crecimiento del paramilitarismo, es decir, hay un país militarmente polarizado, ¿no? Hay un paramilitarismo que está impulsado desde sectores del establecimiento, desde las élites en Colombia, ¿no? Y hay una guerrilla, entonces mucha gente optó, digamos, de esa manera por participar en las FARC. Hay 2 preguntas que a lo mejor se pueden asociar, Darío, y es ¿qué tanto cambió la FARC-EP después de la 7ª conferencia? ¿Qué implicó en su reorganización? Y otra, ¿cómo influenció, cómo afectó a la FARC la terminación de la Guerra Fría? Bueno, después de la 7ª conferencia, las FARC entraron a las negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur, que van a culminar con la firma del acuerdo de la Uribe, de manera que hubo un periodo de tregua, efectivamente. Por otro lado, muchos dirigentes y militantes de las FARC fueron encausados hacia la conformación del partido político que era la Unión Patriótica. Y el tema de la Guerra Fría, por supuesto que sí hay desde el inicio, la expresión de las FARC como de otras guerrillas en los años 60 era parte de esa confrontación este y oeste que nunca se dio directamente, sino a través de terceros, ¿no? Pero la culminación de la Guerra Fría sí realmente tuvo y cimbró las estructuras de las FARC, ¿no? Hubo integrantes del Partido Comunista de la época que estaban, digamos, de acuerdo con tesis relacionadas con la perestroika. Hubo un dirigente de la Unión Patriótica que se llamó Bernardo Jaramillo, que encabezó una corriente que lo llamaban los perestroicos, ¿no? Y Bernardo Jaramillo fue asesinado en marzo de 1990. Pero sí hubo, digamos, una influencia, no para generar una división en las FARC, ni nada de eso, porque había, digamos, una
conducción férrea. Las FARC tenían un comandante, Manuel Marulanda Vélez, comandante desde esos años 60, ¿no? Un mito en la guerrilla, ¿no? Y las FARC, digamos, no sufrió de divisiones, no los afectó a fondo esta situación que se presentaba en la Unión Soviética. Además de eso, las FARC que habían nacido con una influencia del Partido Comunista, a estas alturas, 1990, ya se habían quitado de encima esa carga del Partido Comunista. Es decir, ellos eran organización en armas y eran partido político a la vez. Muchas gracias, Darío. Hay dos preguntas, una de Alejandra del Pilar García. Con esta guerra y memoria lineal de la guerra, ¿cómo interesar a nuestros jóvenes en la no repetición cuando repudian esta historia de terror? Y otra, de Libertad López, ¿considera que la memoria oficial está haciendo justicia a los combatientes de la FARC en la actualidad? A ver, es que se me perdieron las preguntas. Bueno, yo creo que una primera manera de interesar a los jóvenes y una búsqueda de la no repetición es la memoria, ¿no? Es decir, estos hechos no los podemos olvidar. Esto tiene que seguir haciendo parte del interés de los colombianos. La búsqueda de la verdad, la búsqueda también de la justicia son razones muy claras que tienen que tener en su mente y que tenemos que estar sembrando permanentemente en los jóvenes para que estos hechos no se repitan. El hecho de repudiar algunos esta historia de terror, como dice la pregunta, no quiere decir que no la conozcamos, no quiere decir que no aprendamos de estas lecciones, sino todo lo contrario. Yo creo que tenemos que aferrarnos a la memoria, tenemos que aferrarnos a la búsqueda de la verdad para que efectivamente existan procesos de no repetición. Yo creo que sí, el acuerdo final con las FARC creó un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema tiene como un elemento central, importante, la JEP, pero también tiene a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y tiene también la Comisión de la Verdad, ¿no? Yo creo que ese sistema es el que busca el conocimiento de la verdad, busca la justicia, ¿no? Y frente a ese sistema, las FARC tienen que también ir a contar, tienen que ir a hablar, tienen que ir a decir sus verdades, ¿no? A partir de eso, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene establecidos ya unos mecanismos que son los que van a juzgar a quienes cometieron los delitos que están en manos de la JEP. Darío, el tema por supuesto despierta mucho interés y no quiero abusar de ti, pero voy a hacer unas dos y eventualmente otras dos sobre el proceso de paz actual. Pregunta Rocío Barreto, en este nuevo giro militar que adoptan la FARC, ¿hubo alguna influencia externa, específicamente de la Revolución Cubana, o podría decirse que fueron dinámicas muy particulares e internas? Es decir, ¿bajo qué creencias se creó la guerrilla de la FARC? ¿Cuáles eran sus ideales? Sí, son dos preguntas, ¿cierto? Yo creo que en el giro, me imagino que se refiere, Rocío, al giro militar, que es ir hacia la paz, caminar hacia acá, que es lo que empezaron en el año 2012, los acercamientos con el gobierno del expresidente Santos. Fue una decisión autónoma, una decisión, una reflexión también producto del estado en que se encontraban ellos como organización guerrillera, también producto de una reflexión política sobre los cambios que habían ocurrido en el mundo, las posibilidades que habían de acercarse a la política. Ahí Cuba lo único que tuvo que hacer fue prestar y brindar su territorio, como lo ha hecho en otras ocasiones de manera generosa, ¿no? Pero no hubo ninguna
ninguna influencia. Cuba y Fidel Castro ya desde muchos años antes habían decidido no participar, no meterse en ningún asunto de esta índole en el caso colombiano y en el mundo entero, ¿no? De manera que fueron, sí, como dice Rocío, dinámicas muy particulares de la organización FARC y del momento, es decir, ellos querían negociar y se encuentran con el gobierno de el presidente Santos en las primeras de cambio, como dicen, que también estaba dispuesto a abrir un proceso. Como él dijo, la llave está en mis manos. ¿Quedó en el tintero bajo qué creencias se creó la guerrilla? ¿Cuáles eran Sí, sus ideas? sí, exactamente. Ya lo señalaba hace un rato, es el Partido Comunista Colombiano el que da los primeros pasos para apoyar a esos campesinos en el año de 1960, 62, 64, esos campesinos que estaban organizados entre los departamentos del Tolima y Huila. Cuando se produce el ataque de Marquetalia, precisamente el Partido Comunista envía a uno de sus dirigentes que se llamaría Jacobo Arenas. Jacobo Arenas llegó a ser el segundo hombre, el segundo mando en las FARC hasta 1990 cuando muere. Muchos dicen que el ideólogo de las FARC, sí, muy seguramente un personaje bastante respetado en la política, ¿no? Bastante cuestionado también por muchos, ¿no? Pero hay una tendencia política e ideológica de raíces comunistas en la guerrilla de las FARC hasta mucho tiempo después, hasta ahora. Hasta ahora, el partido FARC es un partido que tiene también una ideología comunista. Darío, y ahora sí, por fin, unas dos últimas preguntas. Fíjate que el tema suscita un gran interés y qué bueno que tenemos el privilegio de contar con alguien como tú, experto en el tema de guerrillas en Colombia. Las últimas dos preguntas son una de Manuel Ruiz, perdón. ¿Podrían hacerse algunas extrapolaciones o vinculaciones de análisis entre la coyuntura histórica de la Operación Colombia y lo que ha sido el más reciente periodo posacuerdos de paz? Y una última de Lorena Murcia. ¿Cómo percibes y a qué se deben los hechos actuales que vive el país, asesinatos a excombatientes, posteriores a la firma de los acuerdos de paz de 2016? Bueno, yo diría, Manuel, yo diría que la extrapolación o vinculación tendría que ver con el afianzamiento del militarismo en Colombia, ¿no? Eso es lo que se me ocurre así en una primera respuesta a tu pregunta, es decir, la Operación Colombia es una operación que afianza al alto mando militar, que afianza unos métodos de guerra, que afianza unos métodos contrainsurgentes, ¿no? Eh, que van a permanecer en el tiempo, ¿no? Es decir, hasta hoy, ¿no? Fíjate que el tema de una reforma al sistema de seguridad, una reforma a las fuerzas militares no fue un elemento que estuviera presente en las negociaciones de La Habana. No se tocó para nada el tema militar, ¿no? Pero sí hubo participación de militares en las discusiones, ¿no? Entonces creo que de alguna manera el militarismo y la presencia militar en nuestra sociedad desde entonces o desde antes, desde mucho antes tal vez, se ha venido afianzando. Con relación al momento actual, pues sí, es lamentable que sigan existiendo los asesinatos a los excombatientes. A estas alturas van cerca de 230 personas, excombatientes, que dejaron las armas, que muy seguramente, suponemos, le estaban jugando limpio a la paz, que no se fueron con las disidencias de las FARC. Es lamentable que esto ocurra y lamentable que las medidas que se han tomado no sean lo suficientemente efectivas para lograr parar este desangre de los colombianos, ¿no? De manera que esto, sumado también al asesinato de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, son situaciones
que son bastante lamentables para todos. Muchas gracias, Darío. A propósito del tema, tengo que recordar que el domingo hubo muy interesante puesta en escena de artistas, músicos, cantantes y de la sociedad civil para decir que el pueblo colombiano está muy atento a toda esta violencia que está pasando y como quien dice un llamado al cese y a prestar atención a estos hechos tan dolorosos. De esto se va a sacar un libro a futuro en el que contamos con tu participación y muchas gracias nuevamente por tu excelente disertación. Queremos también invitar de paso al 8 de septiembre la próxima conferencia que se llamará La violencia revolucionaria entre el autoritarismo y la emancipación. ¿Cómo es recordar la revolución en tiempos no revolucionarios? Que estará a cargo de Aldo Marchesi, de la Universidad de la República de Uruguay. Y decirles también que esta conferencia, como las anteriores y las que siguen, van a quedar colgadas en nuestro canal de YouTube, Uninorte Académico, para que las puedan ver, repetir, etcétera, etcétera. Darío, muchas gracias nuevamente. Roberto, muchas gracias también y a todas las personas que nos acompañaron esta mañana colombiana y tarde en otras latitudes. Muchísimas gracias y gracias por la atención. A todos nuevamente gracias por su asistencia y los invitamos a que firmen su asistencia de hoy y que sigan vinculados a esta actividad que como saben todos es una actividad conjunta con CALAS, CAPAS, Universidad de Alemania y por supuesto el Instituto de Estudios de América Latina de Uninorte. Los esperamos acá en las próximas jornadas. Buenas tardes y buenas noches en Europa. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.